Bienvenidos todos a mi canal de Dulce Luna. Mi nombre es Sara Polo y en esta ocasión estoy aquí para acompañarlos a todos ustedes a realizar ese postre que siempre han querido preparar. Estoy muy contenta porque este es nuestro primer episodio y vamos a realizar una receta que es súper sencilla y muy fácil de hacer. Alfajores. Lo primero que necesitamos para realizar nuestros alfajores es hacer la masa. Y para ello tenemos ya todos los ingredientes que pudieron ver de la receta, ya están todos pesados. En el caso de los ingredientes secos, la harina, la maicena y el azúcar en polvo ya están cernidos, algo muy importante para que no tenga grumos nuestra masa. Y en el caso de la margarina, la he cortado en cubos para que sea de un mejor manejo. Y tengan en cuenta que debe estar a temperatura ambiente para de esa manera realizar una masa que sea fácil de trabajar. Y aquí está nuestro huevito. Así que vamos a comenzar mezclando todos los ingredientes secos. Mezclen en un bol la harina, la maicena y el azúcar en polvo. A esta mezcla que tenemos aquí vamos a agregarle la margarina que teníamos en cubos. Así que ahora que ya tenemos en el bol estos dos, vamos a comenzar con el procedimiento. Es muy importante que se haga esto con bastante paciencia. No hay necesidad de estar mezclándolo mucho. Esa técnica es el arenado o el sableado, que algunos le llaman. Y consiste solamente en disolver la margarina junto con la harina o los ingredientes secos. Y de esta forma lo vamos mezclando. Yo me ayudo con las dos manos, así como pueden ver, como si estuvieran lavando algo. Entonces, tal cual, ¿no? Hasta que ya no existan más, o ya no se distinga, mejor dicho, la margarina de la harina. Entonces, lo que queremos es unificar ambos ingredientes, sin hacer una masa todavía. Entonces ahorita van a ver cómo va a quedar esta textura. Tiene que estar de esta manera. No hemos friccionado, solamente hemos cogido con las yemas de los dedos y así ha quedado. Y bien, ahora que ya tenemos la masa, vamos a agregar lo que es el huevo. Entonces agregamos en el centro nuestra yemita. Y vamos a comenzar a mezclar de una manera despacio. No hay que amasar porque esto no necesita amasar. Solamente queremos unificar toda la masa. No queremos amasarlo. ¿Por qué? Porque si amasamos mucho nuestra masa, al momento de hornear van a ver que van a salir como unos globitos. Entonces no es lo que queremos hacer. Entonces vamos a juntarlo igual, solamente con las yemas de los dedos. Vamos a juntar esta masa. Así. Queremos unificar toda la masa. Así, de esta manera. Puede que piensen que esté faltando huevo, si lo ven muy seco, pero esto es un procedimiento lento, ¿no? Entonces no a la primera vez que le echan el huevo va a unificarse. Pero ahorita van a ver cómo poco a poco esto llega a ser una masita. Ya vamos a tener nuestra masa. ¿Ven? No ha habido necesidad de amasar mucho. Solamente estamos juntando los ingredientes. Es lo que queremos. Así, de esta manera. Entonces, como pueden ver, así de simple y así de rápido, ya tenemos nuestra masa. Muy bien, ahora que ya tenemos nuestra masa lista, vamos a ponerla. Yo tengo esta bolsita, pero puede ser en cualquier bolsa que ustedes tengan, porque esta masa ahora necesita refrigeración. Así que vamos así, tal cual nuestra masita, vamos a ponerla en una bolsa y la vamos a guardar en nuestra refrigeradora de 35 a 40 minutos aproximadamente, en la parte de abajo. Pues aquí pueden ver a mi masa ya ha reposado lo que ha tenido que reposar y vamos a comenzar a laminar.
Yo separo siempre una parte para no laminar todo de una sola, porque recordemos que esta masa no tiene que ligarse. Entonces cuando amasas todo, uno que va a ocupar demasiado espacio y otro que como vamos a cortar y va a sobrar restos de masa, vamos a tener que volver a juntar. Entonces no queremos eso, ¿no? Así que este poquito vamos a comenzar. Tengo ya mi rodillo. Ahora para laminar o estirar yo uso maicena. Puede ser también harina, pero para mí trabajo mejor con la maicena. Así que vamos a comenzar de esta manera. No presionen muy fuerte, en realidad lo que tiene que moverse son solo sus manos, de esta manera. Y vamos rotando y rotando y siempre tener cuidado de que no se pegue a la mesa. Apenitas, vamos a tener bastante paciencia para laminar nuestra masita. Lo que queremos hacer es no manipular mucho esta masa, porque si la manipulamos nos van a salir unos globitos que no queremos. Además va a deformar nuestra forma. Entonces lo que yo siempre recomiendo es, una vez que ya han cortado, tener lista su bandeja enharinada, su bandeja para hornear, y ponerlo de frente, ¿no? Así que ya nos evitamos estar pasándolo de un lado a otro. Entonces apenas cortamos lo ponemos en nuestra bandeja. Entonces aquí podemos ver. Ahora hay bastante variedad para cortar. O sea, nuestros cortadores pueden ser del modelo que uno quiera, pero eso sí, el tamaño tiene que ser muy parecido, porque si horneamos un alfajor grandote y otro diseño más chiquito, entonces no nos va a salir bien. Así que vamos a... Sí. Muy bien, chicos, entonces como pueden ver, ya aquí terminé de laminar mis tapitas de alfajores. Ya están todas ordenadas, no hay problema porque no se van a pegar. Así que hay que tratar de ocupar todo el espacio que podamos. Esta masa no va a hinchar. Así que es importante ahora tener ya listo nuestro horno. Tiene que ya estar calentando en estos momentos para solamente ir y poner nuestra bandeja ahorita. Ahora, en horno de cocina, que es lo que todos tenemos en nuestra casa, pueden precalentar su horno a 180 grados más o menos. 180 grados centígrados. Y cuando vean que ya está caliente, metemos nuestros alfajores y lo bajamos a 140 a 160 grados. Los alfajores no necesitan una temperatura alta, no queremos quemar nuestros alfajores, y solamente son de 12 a 15 minutos. Igual vamos a estar chequeándolo constantemente. Sabemos que los hornos, dependiendo del que ustedes tengan en su casa, puede variar, pero vamos a ver qué tal van a quedar nuestros alfajores. ¿Están listos para meter al horno? Muy bien, chicos, nuestros alfajores ya salieron del horno. Este es el color que deberían tener. Y yo sé que ya están listos cuando se mueven así de la bandeja. Cuando ya están desprendidos de nuestra bandeja, quiere decir que ya están. Así que mis alfajores ya salieron del horno. Pueden ver el color. No se rompen. Así que vamos a proceder a llenar. Una vez fríos, claro está. Eso tiene que enfriarse. Y vamos a proceder a poner, yo he puesto en una manga pastelera, manjar blanco. Así que vamos a comenzar a rellenar primero nuestras florcitas. Vamos a proceder primero del borde hacia adentro. Así. Entonces ponemos al hilo unas 40 tapitas aproximadamente, lo que equivale a unos 20 alfajores. Así que una vez que esté ahí, vamos a proceder a sellarlo para que quede de esta manera. Sellamos con su tapita. Lo aplastamos ligeramente, no queremos que tampoco sobrepase nuestro borde de alfajor, pero como para que quede de esta manera. Seguimos continuando, buscando las parejitas de nuestros alfajores. Y ya tenemos nuestros alfajores de florcita. Y ahora vamos a rellenar los de corazón. Los corazones les voy a echar azúcar en palle, pero los de florcita los voy a dejar tal cual. Ahí está. No se olviden siempre de cernida una cucharita y vamos a espolvorear el azúcar impalpable. Y listo. Tenemos acá los dos. Ya están listos nuestros alfajores para degustar. Tenemos
los de corazón y tenemos los de florcitas. Entonces, como han podido ver, esta receta es súper sencilla, ha sido muy rápida, con cosas que todos tenemos en nuestra casa o que podemos conseguir fácilmente, no es nada del otro mundo. Así que pueden hacerlo ustedes y de esa manera van a poder sorprender tal vez a algún familiar, alguna amistad, ¿no? Ofreciéndole algún alfajorcito. Gracias chicos por haberme acompañado en este video, es el primero de muchos que van a venir más adelante, así que espero que dejen los comentarios, también los animo a que se suscriban para ver nuevas recetas que voy a ir poniendo y también pueden comentar qué es lo que más les gustó o si tienen incluso alguna pregunta o alguna duda de la receta, pueden hacerla con total comodidad, yo se las voy a responder lo más pronto posible. Así que gracias por estar aquí.